¿Ahora se la ven, chicos, a la presentación? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, recordemos bien los conceptos de desnaturalización e hidrólisis de ácidos nucleicos. El ADN es una molécula de dos cadenas, ¿ah? La estructura secundaria, de doble cadena, antiparalela, complementaria, porque siempre donde hay una guanina hay una citosina y donde hay una timina hay una adenina. Entonces, desnaturalizar significa separar las dos hebras, mientras que hidrolizar significa que pierda la estructura primaria, es decir, que se descomponga esa cadena de DNA en nucleótidos aparte, por hidrólisis del enlace fosfodiéster. Normalmente la hidrólisis del DNA se hace en condiciones ácidas. En condiciones ácidas uno puede eliminar DNA, por ejemplo, tiene uno en placas de cultivo y quiere solubilizar al DNA, lo que uno hace es tratar esa placa con ácido, ¿no? Un ácido débil, para permitir la eliminación del DNA de algún material, por ejemplo, una botella de cultivo o placa de cultivo. Es decir, que hidroliza el DNA, mientras que el RNA se hidroliza usando álcalis, bases. Entonces, para desnaturalizar el DNA, se observa que a mayor porcentaje de guanina-citosina, mayor va a ser la temperatura necesaria para que se separen las dos hebras. Obviamente, porque guanina-citosina tienen 3 enlaces, mientras que adenina-timina tienen enlaces dobles, nada más. Y eso tiene una significancia muy grande para el ensayo que vamos a ver nosotros, que es un ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa, que vamos a ver más adelante, luego que veamos en la parte de regulación de la expresión génica. Entonces, el modelo en bola, fíjense, tenemos todos los grupos fosfato, oxígeno, carbono, que están ubicados, esos elementos que conforman el azúcar, a la desoxirribosa en este caso, y al grupo fosfato, tenemos que estar ubicados hacia el exterior, mientras que las bases están apareadas hacia el interior, ¿no? Y están estabilizadas también por puentes de hidrógeno entre ellas y también por uniones, uniones hidrofóbicas. Entonces, este tipo de estructura es el DNA-B. DNA-B es una de las estructuras cristalinas que es la más frecuente en sistemas biológicos, estructura dextrógira. Hay otro tipo de estructuras del DNA. Acá nada más está mostrada la estructura B, la A y la Z. Estructuras cristalinas son. También hay estructura H, estructura C, ¿no? Que son menos frecuentes, a veces son artefactos del proceso de cristalización de la molécula, ¿no? Para hacer cristalografía y estudios de rayos X, es necesario tener buenos cristales. Ustedes van a ver seguramente en algún curso por ahí de estructura de macromoléculas, que estas estructuras a veces pueden surgir por el mismo hecho de cómo se cristaliza. Entonces aquí tenemos varias estructuras. Algunas de esta estructura Z a veces suele ser frecuente también en el DNA mitocondrial. Esta estructura B del DNA es la más frecuente, es dextrógila y coincide con los parámetros de 34 Armstrong o 3.4 Armstrong o 0.34 Armstrong entre los nucleótidos. Entonces la estructura B es la más frecuente en sistemas biológicos, es el DNA en disolución, 92% de humedad relativa, tiene ese cristal, y se encuentra en soluciones de baja fuerza iónica, que corresponde al modelo de doble hélice. Sería esta. La estructura A, fíjese, el porcentaje de humedad disminuye y requiere sodio, potasio, en concentración, como contraiones, y presenta 11 pares de bases por giro, 23 Armstrong de diámetro. Entonces, la estructura va cambiando según el método de cristalización y a veces en algunas organelas, como en el caso del DNA Z, que se observa en el DNA mitocondrial. En este caso Z, porque tiene esta estructura de zigzag, es más desordenada que esta estructura tipo B. Entonces, ¿qué son? Son estructuras cristalinas del DNA. Bueno,
La estructura del DNA provista por los estudios de Watson y Crick. Watson y Crick fueron buenos capitalistas, en el sentido que supieron capitalizar el conocimiento que hubo, que había disponible de las reglas de Chargaff, que le hizo estudios de la composición química de DNA, o los estudios cristalográficos que hizo Rosalind Franklin. Ellos fueron capaces de encontrarle el sentido a esos dos descubrimientos piramidales para elucidar la estructura del DNA. Entonces ellos capitalizaron muy bien y habla sobre la naturaleza constructiva de la ciencia, en la cual pequeños aportes, luego viene alguien que los puede poner juntos para darle un verdadero sentido a la investigación científica. Eso habla sobre la naturaleza constructiva de la ciencia. Entonces, en este caso, la estructura del DNA suministra una explicación asombrosamente simple del fenómeno de herencia. Nos habla sobre la naturaleza de la secuencia lineal de los genes. Basado en la naturaleza como un heteropolímero de los ácidos nucleicos, se supone que no hay una periodicidad en la secuencia de nucleótidos. Quiere decir que al no haber periodicidad, que siempre aparezca una timina por allá, una guanina, o sea, adenina, timina, guanina, y adenina, timina, guanina, citosina, eso es patrones, son patrones que se van repitiendo, ¿no? Son secuencias que se van repitiendo. Pero eso no sucedía en el caso de la estructura primaria del DNA, debido, eso indicaba que había información codificada. Y actualmente se están haciendo hasta chip de nucleótidos, ¿no?, para almacenar información. Usan las bases del DNA, esa naturaleza heteropolimérica, para crear chips de DNA que contienen información, así como tenemos los chips sólidos en un pendrive, ¿no?, para poder almacenar información. Lo mismo se está haciendo con los ácidos nucleicos, con los nucleótidos. Entonces, esta estructura secundaria del DNA propuesta por Watson y Crick nos habla sobre la naturaleza de la secuencia lineal de los genes. Es decir, que en un cromosoma dijimos que era una hebra de DNA. Y en esa hebra puede haber miles de genes, uno al lado de otro, en toda la secuencia. También nos provee algo sobre el mecanismo de replicación exacto de las moléculas de DNA. Es decir, que una de las cadenas o dos cadenas debían servir como plataformas para sintetizar otra cadena. De alguna forma, el ADN se replica, porque los organismos se dividen, se reproducen. También nos habla sobre la naturaleza química de las mutaciones. Un cambio en alguna base va a producir un cambio en la lectura que hagan esas enzimas que van a duplicar el material genético y transportar mutaciones, o el mensaje va a ser distorsionado. Eso es lo que vamos a ver en daño y reparación del ADN. El porqué de la mutación, la recombinación y la expresión génica son fenómenos separables a nivel molecular. Es decir, que cada una de las etapas que vamos a ir viendo de replicación, transcripción y traducción, vamos a ver que debido a la secuencia nucleotídica, va a ser la secuencia aminoácidica cuando la proteína se traduzca. Entonces es esencial a la relación íntima entre estructura molecular y función. Nuevamente, vuelvo a repetir, estructura, función. La complementariedad de las bases nitrogenadas permite que la secuencia de una cadena sencilla de DNA actúe como un molde, para la formación de una copia complementaria de DNA. Ese es el proceso de replicación, o de RNA mensajero, o otro tipo de RNA, que eso es el proceso de transcripción. Aquí está un video que está muy, muy bonito, que lo presenta Watson, que es el que ganó el premio Nobel junto con Crick, sobre la historia de cómo viene el descubrimiento de la estructura secundaria del DNA. Ustedes nada más copien y peguen en el buscador
y para que lo puedan ver. Bien, entonces ahí tenemos, vemos la estructura del DNA. Repasando un poquito lo de química, he puesto más hincapié en DNA que en RNA. El DNA, doble cadena, antiparalela. El RNA de simple cadena. Recuerden que el RNA tiene en lugar de la desoxirribosa, tiene ribosa. La ribosa tiene un oxidrilo 2' que lo hace muy susceptible. Entonces, el RNA es muy susceptible a los cambios, a la hidrólisis, ¿no? Se destruye muy fácilmente, mientras que el DNA es más estable, ¿sí? Debido a la ausencia de ese oxidrilo 2' en la ribosa. ¿Sí? Entonces, recordemos esto. El DNA es muy estable, el RNA se hidroliza fácilmente y es muy difícil trabajar con RNA debido a que hay RNasas, enzimas que destruyen el RNA en todos lugares, ¿no? En la piel de descamación de las manos. Por lo tanto, hay que trabajar con mucho cuidado para no destruirlo, ¿sí? Y poderlo estudiar. Ya cuando veamos técnicas de aislamiento de ácidos nucleicos, vamos a ir profundizando sobre las características físico-químicas del DNA y los RNA. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué es el genoma? Que hemos venido hablando de genotipo, genoma. El genoma es el conjunto de todos los genes en una célula. Entonces, cada una de las células de nuestro cuerpo contiene la misma información génica, de acuerdo a lo que venimos viendo. ¿Qué es el genoma de una célula? El conjunto de todos los genes que hay en es decir, los genes que están contenidos en los 23 pares de cromosomas de una célula que se está dividiendo. ¿No? Ese es el genoma, el conjunto de todos los genes que están contenidos en una célula. Entonces, cuando la célula se va a dividir, ellos están en cromosomas. ¿No? Y en cada uno de esos cromosomas es una hebra de DNA donde están todos los genes. Por eso también da esa estructura secundaria del DNA, da esa noción de la naturaleza lineal de los genes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es un fragmento de DNA que codifica para un RNA. Nosotros habíamos visto que anteriormente nos venía diciendo un gen codifica para una enzima. Pero hay enzimas que son dímeros, tetrámeros, ¿eh? Y cada una de esas subunidades conforma un octámero, por ejemplo, está codificada, cada polipéptido es codificado por un gen diferente. ¿Sí? Y se pensaba antes que el gen es el que porta la información hereditaria. Correcto, el genotipo, que se expresa dando una característica observable. Y volvemos nuevamente a los conceptos de los experimentos de Mendel, ¿sí? Donde el genotipo se manifiesta dando un fenotipo, pero a veces el ambiente, recuerden, que puede afectar ese flujo de la información. Establece una relación directa entre la molécula de ADN y la secuencia de aminoácidos en una enzima. Un gen, una enzima. Y vamos a ver que ese concepto de gen no es correcto, porque hay enzimas que tienen 3 subunidades, 6 subunidades, 12 subunidades, y no por eso un gen. Un gen no es una enzima. Un gen, un polipéptido se podría decir. Que dice, no todas las proteínas son enzimas, porque hay algunas que son, por ejemplo, receptores de membrana, ¿no? O enzimas que van a marcar algo. No todas las proteínas son enzimas, y hay proteínas formadas por varias cadenas polipeptídicas. De ahí la hipótesis es que un gen, una cadena polipeptídica. Y vamos a ver que no siempre, porque un gen también puede codificar para un RNA de transferencia, un RNA ribosomal. Por eso, por ahora, quiero que quede en mente que un gen es una secuencia de ADN que codifica para un ARN. Listo. Cualquier tipo de RNA. Entre ellos un ARN mensajero también. Entonces la información contenida en el genoma obviamente está almacenada en los genes. Entonces, el genoma en bacterias
Es un solo cromosoma circular, obviamente es DNA doble cadena, como círculos. Los genes son continuos, es decir, no existen intrones ahí, no existen zonas que no codifican. Recordemos que están contenidos en el protoplasma. Ese DNA formando el cromosoma circular está asociado a proteínas básicas también, ¿eh? A proteínas básicas que tienen carga positiva, a pH fisiológicos. Entonces no es que el DNA cromosómico, el DNA en bacterias, esté suelto, sino está asociado también a proteínas básicas, no formando nucleosomas como en el caso de los eucariotas. Y también hay exomas, que en este caso son plásmidos, son mucho más chicos que el cromosoma bacteriano, pero son moléculas muy pequeñas de ADN circular que se replican de forma independiente al cromosoma bacteriano. Estos plásmidos le otorgan a las bacterias muchísimas características como resistencia a antibióticos, por ejemplo, o detoxificación de metales, etc. Los plásmidos son muy importantes y le dan características fenotípicas a las bacterias. Entonces, en el caso de los genomas eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo. La mayor cantidad de ADN tiene mayor cantidad de ADN que en procariotas, como vimos en el cuadro donde estaban los diferentes genomas. Hay DNA repetitivos, es decir, secuencias muchas veces que se repiten muchas veces en el genoma, pero que no codifican para proteínas. Que son normalmente para proteínas que son esenciales, que son RNA esenciales para la sobrevivencia de una célula eucariota. En el caso de los genes eucariotas, tienen intrones que no contienen información. Y también hay exones que codifican que contienen información, para aminoácidos en este caso. Entonces, cuando veamos el proceso de transcripción, vamos a ver que un gen eucariota se transcribe con los intrones y los exones, pero antes de salir al núcleo, los intrones son eliminados, entonces queda solamente los exones. Y la secuencia nucleotídica en los exones es lo que va a codificar para el polipéptido. El ADN se asocia a proteínas, llamadas histonas, en el núcleo de una célula eucariota, y también hay DNA en célula eucariota en mitocondrias y en cloroplastos. Tienen ADN circular muy parecido a las células procariotas. De ahí la hipótesis de la simbiosis para la existencia de la mitocondria. Importante. El genoma procariota es circular y hay un cromosoma por bacteria, mientras que en la célula eucariota el ADN es lineal. Recordemos que cuando la célula se va a dividir, el ADN asociado a histonas, que forman la cromatina, se condensa hasta formar cromosomas. Esos cromosomas tienen los extremos que tenían algo que se llaman telómeros, no sé si lo recuerdan. Eso estabilizaba a todo el cromosoma para que no haya pérdida de información durante la división celular. Bien, hablamos de genoma. Dijimos que las células bacterianas tienen un cromosoma circular, mientras que el genoma eucariota eran varias líneas, tiras de DNA. Entonces, tenemos tantas tiras de DNA en una célula que se está dividiendo en una célula eucariota, como cromosomas habría. Entonces, cada una de esas tiras de DNA tiene varios genes. Este es un gen, después otro gen, y así sucesivamente. En el caso de los genes procariotas, se organizan en unidades funcionales, llamadas operón. Todos los genes, sean procariotas y eucariotas, tienen dos partes fundamentales. Tiene una parte regulatoria y una parte estructural. Todo gen tiene dos partes fundamentales. Una parte
regulatoria y una parte estructural. Vemos aquí en el caso del gen eucariota una parte regulatoria y una parte estructural del gen. Entonces, un gen tiene dos partecitas, la parte regulatoria, la parte estructural. Y así tenemos un gen, otro gen, otro gen, otro gen, a lo largo de todo el genoma bacteriano o eucariota. Recordemos que el genoma procariota es circular, el eucariota es lineal. ¿Mm? Bien. Ahora, los genes procariotas normalmente se organizan en operones. ¿Qué son los operones? Son unidades metabólicamente relacionadas, que codifican para genes que están metabólicamente relacionados. ¿Qué quiere decir? Los genes bacterianos se organizan en operones, que tienen dos partecitas. La parte estructural, donde tiene un promotor y un operador, y tienen una parte regulatoria, que tiene el promotor y el operador, y una parte estructural que codifica para diferentes polipéptidos. Estos genes pueden estar ligados, por ejemplo, al ingreso de un azúcar, a la metabolización del azúcar y a la eliminación de los residuos. Es decir, que están funcionalmente relacionados. ¿Relacionados a qué? Al metabolismo de nitrógeno, al metabolismo de galactosa, al metabolismo de glucosa, al metabolismo de diferentes tipos de nutrientes. ¿Mm? En ellos observamos que no hay intrones. Fíjense, está un gen, otro gen, otro gen. Se transcriben como unidad y codifican para diferentes polipéptidos funcionalmente relacionados. Mientras que los genes eucariotas, dijimos que también tienen una parte regulatoria y una parte estructural. En la parte regulatoria hay varios elementos. A esto nosotros le llamamos elementos cis. Elementos cis quiere decir que están contenidos en la secuencia de DNA. Elementos trans son aquellos que interaccionan con esa secuencia cis. Ya lo vamos a ver un poquito más allá de eso. Ahora bien, vemos que en la parte estructural de este gen tenemos partes que codifican para aminoácidos y otras partes que no codifican para aminoácidos, llamados intrones. ¿No? Estos intrones deben ser eliminados durante el proceso de maduración de los RNA mensajeros. Es decir, todo esto se transcribe en un RNA en el núcleo. Entonces, estas partes no codifican y deben ser eliminadas. Y tienen funciones regulatorias muy importantes cuando lo veamos procesamiento. Entonces, un gen procariota, los genes procariotas normalmente están ordenados como operones. Los genes eucariotas muy raramente están organizados como operones. Y cada gen contiene una parte regulatoria. Eso es muy importante. Cada gen eucariota tiene una parte regulatoria y una parte estructural. Para cada parte estructural, una parte regulatoria. En cambio, en el operón, tenemos que esta parte regulatoria controla la expresión de todos estos genes de una sola vez. Es una forma de ahorrar secuencia de DNA. Por eso que se dice que el 85%, 88% de todo el genoma bacteriano codifica para polipéptidos o una proteína. Gen, procariota, eucariota. Vimos genoma, procariota y eucariota. Volvemos nuevamente, aquí tenemos la parte que codifica, ¿no? Para proteínas. Vemos que no hay material que no codifique para proteínas en realidad. Hay muy poco. Tenemos el 88% del material genético en bacterias codifica para proteínas, mientras que menos del 2-3% codifica para proteínas en seres humanos y también ratón. Bien. Vemos aquí, comparamos aquí el genoma. Fíjense, tenemos los genes, los intrones, secuencias repetidas o secuencias repetitivas, el gen de la RNA polimerasa, secuencias intergénicas, están entre cada uno de los genes. Tenemos el Escherichia coli, esos genes que codifican para polipéptidos abarcan casi toda la secuencia. Mientras que en Saccharomyces cerevisiae, una levadura, vemos que aumenta la parte de secuencias intergénicas. Fíjense. Los intrones, fíjense en Drosophila, en la mosca de la fruta,
en Drosophila melanogaster. ¿No? Aparecen más secuencias que son intergénicas y secuencias repetitivas, ¿no? Intrones. Y a medida que la complejidad del organismo aumenta así también la parte que no codifica las secuencias intergénicas, cuya función tienen función regulatoria en la expresión génica, como vamos a ver más allá. Entonces, un gen, recordemos que tiene la parte regulatoria y la parte estructural. Y la densidad génica entre diferentes organismos varía. A mayor complejidad del organismo, mayor cantidad de DNA que no codifica para proteínas. Entonces, veamos, no vamos a entrar todavía en transcripción. Entonces, el DNA, como dijimos en células eucariotas, no está solito así, como vemos aquí, como doble hélice, sino que está asociado a histonas, a octámeros de histonas. ¿No? Una de las histonas, la histona H1, estabiliza a cada una de las perlas, como sería en este caso cada nucleosoma, ¿no? Estabilizado por la histona H1, que actuaría como un clip para evitar que se desarme. Entonces, acá tenemos la estructura de la cromatina, ¿no? Que son nucleosomas. Cuando la célula se está por dividir, fíjense cómo va aumentando. Acá tenemos 2 nanómetros, es decir, 2000 Armstrong, ¿no? 11 nanómetros. A medida que avanza el ciclo celular para dividirse, antes de llegar a la fase M, aumenta el grosor, ¿no? de esas cromatina que se va condensando, ¿no? Hasta llegar a formar un cromosoma. Fíjese, el cromosoma tiene 1.4 micrómetros, es decir, que puede ser visto al microscopio, ¿sí? Mientras que la cromatina se ve como nubes o partes claras, partes oscuras en una célula interfásica, mientras que cuando la célula se está dividiendo podemos ver los cromosomas. ¿Ah? Tenemos 1.4 micrómetros en esta dirección, y así serían como 3 y pico, 3 micrómetros aproximadamente. Entonces es posible de verlo al microscopio. Después de la tinción, obviamente. Los cromosomas no se ven en una célula que no está teñida, siempre requieren tinción. Dentro de cada nucleosoma teníamos estos octámeros de histonas, ¿eh? Histonas H2A, H2B, H3, H4, que estarían como dímeros para formar los octámeros. Y fíjense el peso molecular que tiene. Y fíjense que son ricos en lisina y arginina, que son aminoácidos de tipo básico, los cuales se cargan con carga positiva a pH fisiológico. Fíjense, estamos entre el 20-25% de aminoácidos básicos. Por eso es que esas proteínas son catiónicas y estabilizan la estructura de los nucleosomas por uniones de tipo electrostáticos. ¿No? Y la enzima, la histona esta, la ligadora, la H1, ¿sí? Es la que realmente estabiliza cada uno de los nucleosomas, ¿no? Para evitar que se desarme. Estas histonas, vamos a volver un poquito. Vamos a ver acá. Estas histonas, acá tenemos la histona H1, cómo estabiliza la estructura. Estas histonas tienen colitas, ¿no? Colas de histonas, ¿no? Son secuencias de aminoácidos, en realidad las colas que tienen las histonas, son importantes porque regulan la expresión génica, ¿no? Lo vamos a ver más allá. Ahí es donde ocurren todos esos cambios epigenéticos que les comentaba, que dependen del ambiente. Básicamente son la incorporación de grupos metilos y acetilos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos regulación de la expresión génica, pero tiene muchísimo que ver con la expresión génica. Acá tenemos bien claritas las colitas de las histonas. Fíjense cuánto mide esta fibra de 30 nanómetros durante el plegamiento de la cromatina. Estas colitas de histonas, como dijimos, tienen muchísimo que ver con los cambios epigenéticos. Bien. Entonces, en células procariotas, el ADN está contenido obviamente en el protoplasma, mientras que en las células
eucariota está contenido en el núcleo. En el núcleo es donde ocurre la replicación del ADN, ¿no? Para duplicarse en célula, la transcripción, el procesamiento de los RNA producidos, para luego ser exportado hacia el citoplasma y poder traducirse en un polipéptido o cumplir alguna función. En cambio, en el caso de células procariotas, dice, todo el proceso ocurre en un solo compartimento. Aquí, en este caso, necesitamos eliminar intrones, estabilizar al ARN para que salga hacia el citoplasma. Por ahora quiero que quede claro que, en este caso, el ADN, ARN y polipéptidos, todos están contenidos en el mismo compartimento, mientras que los procesos de replicación, transcripción y traducción ocurren en compartimentos separados en el caso de células eucariotas. Por ahora nos quedamos ahí con ese concepto hasta que veamos bien las diferentes etapas en el proceso de expresión génica. En los virus también contienen su material genético en forma de ADN o ARN. Tenemos los parvovirus, que tienen como material genético DNA, los virus de la hepatitis, 2 cadenas de DNA. Hay virus que contienen solamente RNA, por ejemplo los retrovirus, que se van a retrotranscribir dando DNA. Los adenovirus, herpesvirus, también tienen DNA. Los poliovirus, rotavirus. Recordemos bien ahora que los diferentes organismos, estamos hablando de células procariotas y eucariotas, contienen ADN como material genético. Los virus son parásitos obligados, es decir, requieren de la maquinaria biosintética de la célula para llevar a cabo estas reacciones, transformando RNA a DNA e incorporándose dentro del genoma, en el caso de los retrovirus. Requieren de la maquinaria de la célula. Por lo tanto, no son células, sino son parásitos obligados, ¿no? Ellos infectan células, usan su maquinaria biosintética para replicar el DNA y producir las diferentes proteínas que necesita para el virión, para el virus, nuevo virus. Entonces, diferentes virus tienen diferentes tipos de RNA. En el caso del coronavirus, tienen un RNA de tipo positivo, ¿no? El cual codifica para proteína. Sería como este caso. En el genoma, ya que estábamos en virus, voy a darle un pequeño tip acerca del coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, este es el genoma, y fíjense el tamaño, es un genoma de RNA. El RNA es muy susceptible a cambios debido a la presión que ejerce el sistema de defensa de cada individuo, los cuales puede llevar a cambios en la secuencia en ese RNA. El RNA es lo más susceptible que hay a cambios, por eso los virus tipo RNA mutan muy rápidamente, es decir, cambian la información génica y pueden evadir al sistema inmunitario, ¿no? Genera esta temporada, genera un tipo de respuesta, el próximo año hay que vacunarse nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus ha cambiado durante todo ese trayecto en el pasaje de individuo a individuo. Entonces, este virus que tiene aproximadamente 30.000 bases, es decir, cuando hablamos de DNA, como es doble cadena, vamos a hablar de pares de bases. ¿Tá? DNA, si queremos decir, este fragmento de DNA tiene 500 pares de bases, estamos hablando de DNA. Ahora, si estamos hablando de RNA, debemos hablar de nucleótidos, o bases. En este caso tiene alrededor de 30.000 bases. Alrededor de 30.000 bases es uno de los genomas más grandes que se conocen. Estamos hablando del coronavirus, SARS-CoV-2. Tiene varias partecitas. Fíjese, tenemos el extremo 5', que tenemos un fosfato, como dijimos, un grupo 3', que tenemos un oxidrilo. Estamos hablando de RNA, muy susceptible al clivaje. Cuando vemos la estructura del virus, es un virus envuelto, tiene la parte esta que tiene la membrana de la célula huésped de donde salió, tiene proteínas
a ver, tenemos las proteínas N, que son parte de la cápside del virión. La proteína M, ¿no?, que es necesaria para el ensamblaje. La proteína E, de envoltura, que está porque son virus, en este caso es un virus envuelto, tiene la membrana plasmática de la célula, y tiene la proteína S, que es la proteína Spike, ¿no?, que es la proteína que le permite unirse a receptores en individuos susceptibles, ¿no? Cuando más viejita la persona, cuando tiene enfermedades de base, aumenta la expresión de esa proteína AC2, a la cual esta proteína llamada Spike, ¿no?, se va a atachar. Es decir, que infecta más o tiene mayor número infecta mejor a personas que están enfermas o personas que son ancianos. Por eso. Porque tienen más del receptor del virus. En el genoma vírico podemos ver que codifica para proteasas, codifica para una helicasa, para una RNA polimerasa dependiente en RNA, es decir, que toma como molde una molécula de RNA para sintetizar otra molécula de RNA. Eso vamos a ver cuando lleguemos a replicación. Y también codifica para estas proteínas de la cápside, la proteína S, la Spike, la E de envoltura, M, y la proteína M de la N de la nucleocápside. Entonces, toda la información para producir nuevos viriones está contenida en el genoma del virus. Pero quien provee la maquinaria para que se replique el genoma, para que se sintetice la proteína, es la célula huésped. Este virus ingresa a la célula, este RNA sirve como un RNA mensajero y lo traduce directamente a la célula y crea viriones sin entrar al núcleo aún. Es dogma. Entonces, tenemos el genoma, que puede ser ADN o ARN. Dijimos que hay virus que tienen ARN como material genético. El proceso de replicación del ADN es necesario para duplicar de forma exacta, y esa replicación se lleva a cabo debido a la complementariedad de bases. Se crea una cadena hija a partir de un molde, de una cadena madre, donde haya una timina, se va a incorporar una adenina, donde haya una guanina, una citosina, y así sucesivamente. En el caso del ARN, recuerden que la estructura es de simple cadena, normalmente, y ustedes me dirán, ¿cómo se estabiliza el ARN si el ARN es tan susceptible? El ARN también tiene estructuras secundarias, ¿no?, en forma de bucles y tallos, vamos a ver cuando veamos procesamiento de la RNA, que lo estabilizan. En cambio, el ADN normalmente es doble cadena y se asocia a histonas para protegerse. Por eso en el ADN mitocondrial estaría como en las bacterias, ¿no?, estaría menos protegido porque no tiene histonas, pero tiene otras proteínas básicas, pero es muy susceptible a las mutaciones del DNA mitocondrial. Por eso una de las teorías del envejecimiento dice que la célula envejece cuando se acumulan muchas mutaciones en el DNA mitocondrial. ¿Están preguntando algo, chicos, por ahí? ¿Ah? Bien. Tenemos también el RNA en los virus, obviamente también debe replicarse, ¿no?, para producir otro RNA. Este RNA puede ser, en el caso del HIV, este RNA puede ser retrotranscripto, es decir, producir DNA a partir de RNA. RNA se retrotranscribe a DNA. Y este RNA puede servir como plataforma para la síntesis de proteína, como en el caso del coronavirus, como vimos, para sintetizar una proteína. Esta proteína forma un virión, que es lo que va a ser producido en la célula huésped. Recordemos esto también, que el DNA debe duplicarse en todo sentido. Ese DNA tiene muchos genes, hay
genes que son importantes para el desarrollo de la piel, por ejemplo, en el cromosoma 15, en el cromosoma 20, ¿sí? Estamos hablando de los autosómicos, también en la parte pseudo-autosómica de los cromosomas sexuales también. Entonces, el genoma, el conjunto de todos los genes presentes en una célula. Entonces, ese mismo genoma en el cigoto se ve en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Mm? Bien. Recomiendo esta bibliografía, ¿no? Capítulo 2, cromosomas y reproducción celular. Capítulo 9, sistemas genéticos bacterianos y virales. 10, naturaleza química del gen. Estructura cromosómica ADN de los organoides. Replicación y recombinación no, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero estos serían los capítulos clave. Creo que en el Pierce, en segunda y tercera edición, se mantienen esos capítulos. El 2, el 9 y el 10. Fíjense por el título. Producción, un errorcito. Bueno, preguntas, chicos. A ver, ¿cómo pasaría? Chicos, ¿cómo anduvimos? Bien, profe. Asombra el mecanismo de los virus y la razón por la que se pueden ir modificando de un año para el otro. Es impresionante eso. Van a ver ustedes, recuerden esto. Cuando salga la vacuna para el coronavirus, va a venir otra oleada de coronavirus. Nos va a pasar lo mismo que con la gripe. ¿Por qué? Porque ambos son coronavirus. Entonces, va a haber una población ahora, cuando se infecte, no quiero decir que se enferme, cuando se infecte el 85 al 90% de los individuos en una población, el porcentaje de contagio va a bajar y de muertes va a bajar. Por eso en algunos países hicieron cuarentena corta, aumentaron los casos de forma exponencial, murió un montón de gente susceptible, que eran los viejitos y gente enferma, y luego baja. Pero otros países hacen cuarentena más larga, entonces disminuye el número de muertes en corto tiempo, pero a la larga vamos a tener la misma cantidad de muertes, pero va a ser más larga la cuarentena. ¿Pero por qué? Porque este virus, al ser un virus de tipo RNA, es muy susceptible a los cambios. Al empezar la pandemia, empecé a leer un montón con gente de laboratorio, un montón para ver qué podíamos hacer para el coronavirus, y llegamos a la conclusión que no podíamos hacer nada en caso de vacuna, porque va a ser lo mismo que la vacuna para la gripe. Todos los años van a tener que colocarse una vacuna. Entonces, no es así para el caso de virus de tipo DNA, por ejemplo el sarampión, una sola vez, u otro tipo de virus, de tipo DNA, que uno se vacuna y la inmunidad dura mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque siempre va a ser el mismo virus. No hay tantas mutaciones al pasar de un individuo a otro. En cambio, los virus de RNA son terribles porque su tasa de mutación es muy elevada. Entonces, lo único que se nos ocurría es bloquear la interacción en la proteína Spike y el AC2, que es el receptor que está en la célula huésped. Spike del virus se liga y de esa forma el virus puede fusionar la membrana e incorporarse. Y una vez dentro de la célula, puede usar su maquinaria para sintetizar nuevos viriones. Entonces son como dos retos gigantes para la biología molecular, la resistencia de las bacterias y los microorganismos, o sea, la resistencia que adquieren las bacterias a los antibióticos, y por otro lado también este tema de los virus, ¿o no? Porque yo siento de que si vamos de un virus a otro, va a ser hasta que nos termine... El ser humano debe adaptarse, aprender a convivir con un nuevo virus. No nos queda otra. En el caso de resistencia a antibiótico en bacterias, vamos a ver un poquito más allá también, que se llama, y ustedes lo van a leer en uno de los capítulos, conjugación bacteriana, ¿no?
La conjugación bacteriana es una forma de transformar bacterias de forma natural. Es decir, se transfieren plásmidos de una bacteria que tiene resistencia a antibióticos a otra bacteria y de esa forma se transmite información genética entre bacterias para aumentar la resistencia. Recuerden que las bacterias se dividen a través de mitosis, por lo tanto, un cambio en el ambiente, por ejemplo, un antibiótico puede matar toda la población, pero hay bacterias que pueden transformar a otras bacterias a través de la transferencia de plásmidos, ¿no? Y esos plásmidos ahora van a ser una bacteria que sea resistente a un antibiótico común, que es muy, muy común en algunos streptococos. Entonces, los desafíos para el biotecnólogo en biología molecular son muchísimos. Y ahora con esto del coronavirus, obviamente van a tener más. Es una forma de producir un servicio para curar alguna enfermedad o eliminar, por ejemplo, metales pesados de aguas o de eh, de diferentes nichos de agua, por ejemplo. Entonces les pido que revisen un poquito de estructura de los ácidos nucleicos, ¿eh? Así vamos bien para lo que viene del curso, ¿eh? Cuando veamos Genial, profe, gracias. separación de nada más, separación de ácidos nucleicos, en las técnicas de biología molecular, va a ver qué lindo que es haber repasado un poquito de la estructura de los ácidos nucleicos. ADN, doble cadena, ARN, simple cadena. Recuerden que en lugar de timina y uracilo, en el caso del ARN, en el ADN estamos hablando de par de bases, que el azúcar es una desoxirribosa, y por tener la ribosa, el DNA, tener un oxidrilo 2' en la ribosa, lo hace muy susceptible a la degradación. Aparte que hay RNAs en todos lados, por lo tanto debemos ser cuidadosos cuando estudiamos los ARN. A ver, ¿qué estaban preguntando por ahí? Ah, bien.